gracias a Dios por su bondad, ¿cierto? Porque debido a su fidelidad es que estamos en este lugar, ¿cierto? Yo le invito para que usted lea su Biblia conmigo y vamos a leerlo en el primer libro de la Biblia, que se encuentra allí en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo quiero que en este momento nosotros oremos al Señor y le pidamos que sea Él hablando a nuestra vida, porque yo creo que absolutamente todos, sin excepción alguna, somos necesitados de su palabra, porque es aquella que fortalece nuestra alma. Así que vamos a pedirle al Señor que hable en esta noche. Padre celestial, aquí estamos, Señor, muy pero muy necesitados de ti. Señor, míranos a todos, Señor Jesús, necesitados de tu palabra, Señor, necesitados de tu consejo, Jesús, de tu susurro, mi Señor. Yo te ruego que nos hables, Señor Jesús, conforme a la necesidad que veas en nuestros corazones. Señor, yo te suplico que hables a nuestra vida, que salgamos renovados de este lugar, que salgamos fortalecidos en tu poder, Jesús. Señor, haz esas cosas imposibles que solamente tú puedes hacer. Obra en todos mis hermanos, Señor, en las visitas. Mira a los niños, Señor. Mira mi vida, Señor, necesitada de ti. Obra, Jesús, porque te necesitamos más que nunca. Te necesitamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito a usted, mi hermano, para que esté cómodo. Y el tema que el Señor me ha regalado para que compartamos de la palabra del Señor, le he titulado Llamados a ser extranjeros y peregrinos. Y un extranjero es una persona que por nacimiento, por familia o por otros motivos no pertenece a un lugar como a un país. Pero en esta noche vamos a hablar de extranjeros como lo somos nosotros. Y incluso la palabra del Señor nos lo dice. Y creo que este tema habla mucho de la identidad de nosotros como cristianos, ¿cierto? Por eso empecé con este versículo. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que Dios había llamado a Abraham a salir del montón. Dios había llamado a Abraham a emprender un camino, a caminar por fe, a un lugar donde Dios le había prometido que lo iba a llevar. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, le dijo: salga del montón y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
O sea que el Señor ahí estaba llamando a Abraham, ¿cierto? Y lo estaba llamando a ser extranjero. Abraham, desde ese llamamiento, él empezó a emprender un camino, así como cuando el Señor un día nos llamó a nosotros y nos hizo esa invitación a seguirle. Esa invitación fue a seguirlo a Él por fe, ¿cierto? A seguirlo a Él por la fe, con esa certeza de que un día Él vendrá por nosotros y nos iremos con Él. Y creo que por esa esperanza es que nosotros estamos aquí. Créame que si yo estoy en este lugar es porque yo quiero ir al cielo. Y yo creo que usted también quiere, ¿cierto? Y así nosotros, como cristianos, nuestra identidad es extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que usted también vaya tomando lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces mire él cómo se expresa hacia ellos. Él les está diciendo, yo les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos, ¿cierto? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y nosotros somos extranjeros en este mundo. Un extranjero en otro país, para los que han tenido esa oportunidad de ir a otro país, me imagino que se ven rodeados de culturas tan diferentes y uno se siente como diferente, ¿cierto? La verdad a mí no me ha tocado, pero me gustaría que Dios me diera la bendición. Pero yo me pongo en el lugar de ellos por un momento y me imagino qué se sentirá estar en otro país, uno como extranjero, y uno mirar esas culturas, y uno mirar esos idiomas, esa manera de expresarse en ellos, aún en la manera de vestir, y asimismo nosotros. Pero hay una diferencia muy particular a los extranjeros que viven en otros países, ¿cierto? Porque nosotros no somos ciudadanos de otro país, sino que somos ciudadanos de los cielos. Y es por eso que nuestra conducta se debe reflejar de esa patria celestial a la que pertenecemos. Y aquí, en esa ciudadanía, para ir a esa ciudadanía, nosotros tenemos que tener una manera de vivir diferentes. Así como usted ve, por ejemplo, si aquí hay una persona de nacimiento de Estados Unidos, yo creo que nosotros si la miramos, solamente con mirarla, vamos a ver que es de otro país, ¿cierto? O digámoslo, una persona de Japón. Sabemos que las personas de Japón tienen los ojos así chiquiticos, ¿cierto? Y ahí mismo la vamos a sacar. Esta persona no es de este lugar. Pero asimismo nosotros, por nuestra manera de vivir, debemos reflejar a ese lugar que nosotros aspiramos ir y pertenecemos. Por eso la palabra de Dios dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Por eso todos aquellos que decidieron seguir a Cristo se tuvieron que negar a sí mismos, pero también morir al mundo y vivir para Dios. Desde que nosotros emprendimos ese camino, cuando nos decidimos buscar al autor de la salvación, desde ese momento nosotros tomamos esa decisión de seguirlo, pero eso también tiene que reflejarse en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Por eso hablamos de esos extranjeros y peregrinos, y la palabra del Señor nos compara con ellos.
Porque nosotros estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Nosotros no podemos ser como uno más del montón. No podemos vivir así como vive el mundo, ni pensar como piensa el mundo. Ante la palabra del Señor nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Digámoslo así, nosotros somos como extraterrestres, porque nosotros estamos en esta tierra, pero no le pertenecemos a esta tierra. Por eso tenemos que tener claro, mis hermanos, quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios y debemos vivir una vida agradable a Él. No le pertenecemos a este mundo. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, nuestro Salvador. Somos pertenencia de Él. Por eso la palabra del Señor dice en el texto que había acabado de leer, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con vuestra alma, contra vuestra alma. O sea, absténganse de esos deseos, en esas luchas que hay dentro de ustedes, absténganse. También la palabra de Dios dice, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso qué bonito, mis hermanos, saber que nosotros tenemos una ciudadanía, una esperanza gloriosa que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Quiero invitarle también para que leamos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Está ahí cerquita de donde estaba leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo hasta el 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cierto? Así como nuestro Dios es inigualablemente, inmensurablemente santo, nosotros en nuestra manera de vivir también tenemos que reflejar que somos sus hijos, porque los hijos de Dios tenemos la simiente de Cristo, y esa simiente, por eso qué bueno, mis hermanos, que en esta noche nosotros meditemos en esto que el Señor quiere traer a nuestra vida. Así que nosotros no tenemos por qué acostumbrarnos al mundo. O sea, o quizás sentirnos tan cómodos. Yo incluso he escuchado hermanos que se sienten tan cómodos en el mundo que aún desearían que Dios se tardara en venir. Porque se amañan tanto a esta tierra, quizás porque adquieren posiciones, cosas materiales. Pero no nos olvidemos que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros, por cosas que el Señor nos dé, si es bueno que nosotros, si Dios nos permite a nosotros tener cosas materiales, sí, pero no podemos tener el corazón en ellas, ni quitarle lugar a Dios por poner el corazón en esas cosas. Por eso nosotros no podemos acostumbrarnos tanto a este mundo, de manera de decir, ay no, ojalá y el Señor venga en 2 años, es que tengo que terminar la universidad, ay no, yo no me he casado, ojalá y el Señor se demore otro poquito. No, nosotros tenemos que tener tanto esa esperanza anclada en nuestro corazón y esa identidad así en nuestro corazón de que somos extranjeros, que nosotros deseemos, ¿cuándo iré a esa patria celestial que Dios me está ofreciendo, que Dios me prometió? Porque la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos, ciudadanos de los cielos. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes, a vivir diferentes, a pensar diferente. Nosotros no podemos identificarnos con el mundo. Tenemos que ser diferentes en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, de comportarnos. Porque nosotros tenemos un privilegio muy grande y es que hemos sido llamados para estar con Él en las nubes, para estar con Él en gloria, ¿cierto? Por eso qué bueno, mis hermanos, que nosotros, en serio, apropiémonos de esta palabra
Y tengamos siempre presente que nosotros solo somos extranjeros y peregrinos. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que ir a la universidad, hay que estudiar. Claro, claro, yo no les estoy diciendo que no. Pero no podemos poner el corazón de tal manera en esas cosas que nosotros, nos desviemos de lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. Y yo quiero tomar varios ejemplos de la palabra de Dios, de personas, Señor Jesús, y tuvieron esa determinación y ese pensamiento de que solamente eran extranjeros en el mundo, que tuvieron tuvieron oportunidades de adquirir muchas cosas, riquezas materiales, pero tuvieron como cosa más valiosa lo que Cristo les estaba ofreciendo. Y nosotros también tenemos que tener ese pensamiento, ¿cierto? La palabra del Señor. Hebreos 11. La palabra del Señor Jesús dice, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, oiga esto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía mirada puesta, ¿dónde? ¿Dónde? En el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Y cuál es ese galardón que Dios nos está ofreciendo a nosotros? Vida eterna, la salvación del Señor. Que Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, viene a mi memoria esos jóvenes de Daniel y sus amigos, ¿cierto? Estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en sus corazones. Estaban en Babilonia, pero no pertenecían a Babilonia. Y ellos mostraron esa forma, pertenecían a esa ciudad, sino que le pertenecían a Jesucristo el Señor. Por eso fue que incluso cuando los iban a hacer postrar ante aquella estatua, ellos dijeron, yo no me voy a postrar allí. Yo prefiero que me metan en ese horno, porque yo voy a adorar es al único Dios verdadero, cuyo nombre es Jesucristo. ¿Y cuánto le dan un aplauso a ese Dios? A ese que ha hecho grandes maravillas con nuestra vida. A ese que está aquí en esta noche para hablar a nuestros corazones. A su nombre sea, muchachitos. Estaban en Babilonia. También empezando ese libro de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es que nosotros tenemos que ser tan diferentes, mis hermanos, porque nosotros no somos cualquiera. Nosotros tenemos un linaje exclusivo. Él dijo en su palabra, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo llamado por Dios para que viva para Él. Pueblo adquirido, o sea, algo que Dios adquirió, algo que Dios sacó de allí de la basura, pero preparó de allí una iglesia hermosa, una iglesia preciosa, que ha lavado con su santísima sangre. Nosotros no somos cualquiera, mis hermanos. Por eso es que en nuestra manera de vivir debemos reflejar esa posición tan grande en la cual Dios nos ha puesto a nosotros. También no podemos estar cabizbajos, porque nosotros somos hijos del gran Rey. Y nosotros tenemos que echar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Tanto cuidado tiene que aquí nos tiene. Aquí nos tiene Él porque ha tenido cuidado de nosotros, lo sigue teniendo. Y viene aquí a aconsejarnos a nosotros. Tenemos que vivir diferente, ¿cierto? Marcar la diferencia en el trabajo, en la universidad, en la calle. Mostrar, que digan así como dicen de esas personas extranjeras, este no es de este lugar. Este no es de este lugar, este es como raro. Este es como raro, ¿cierto? A mí me gustaría que dijeran eso de mí, que me miraran como alguien raro. ¿Serio?
esa rareza divina. Yo quiero reflejar a Dios. Yo quiero reflejar a Dios, mis hermanos, y qué bueno que nosotros tengamos antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales. El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y nosotros salimos del mundo para seguir a Cristo. Y ese Egipto es como comparándolo al mundo, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros por la fe dejamos muchas cosas que ahora decimos como Pablo, las tenemos por basura, ¿cierto? Dejamos cosas que las tenemos por basura, pero para ganar a Cristo. Entonces dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si él se hubiera familiarizado, ¿cierto? Esa es la palabra, con la hija de Faraón, con Faraón, aquellos que estaban allí en ese palacio, él se hubiera quedado ahí, ¿cierto? Él hubiera dicho, uy, esto está acá muy bueno, aquí hay riquezas, aquí hay de todo, no me falta nada. Pero él tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, él dijo, es más valioso lo que Dios me está ofreciendo, ¿cierto? ¿Y usted cree que lo que Dios le está ofreciendo es más valioso que los placeres que le ofrece en el mundo? Es algo innegable, porque nada se compara con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, son las que Él preparó para los que le aman. Son cosas grandes las que Jesús nos ofrece. Por eso nosotros hemos sido llamados a ser extranjeros y peregrinos. Estamos aquí, pero no le pertenecemos a este mundo. Y más que tener ese pensamiento, debemos demostrarlo con nuestra manera de vivir. Por eso la palabra del Señor lo decía en Pedro, que nuestra manera de vivir tiene que ser diferentes, que tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo, ¿cierto? También tengo otro personaje con el cual empezamos ahorita, y ese se llama Abraham. Abraham, dice la palabra del Señor en Hebreos, allí donde estamos, en el versículo 11, en el versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad. Usted espera esta ciudad, escúchela como es, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Imagínese, y una ciudad construida por Dios. En Dubái hay edificios, hoteles, cosas muy lujosas, ¿cierto? Pero esto no se compara, esa ciudad no se compara con esta. Mire lo que dice. Porque esperaba la ciudad, la que nosotros esperamos, ¿cierto? Nosotros vamos rumbo a esa ciudad. ¿Cuántos van rumbo a esa ciudad? Vamos rumbo a esa ciudad, ¿cierto? Y con la ayuda del Señor vamos a estar allí en gloria. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Oiga, Dios es arquitecto y todo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es mucho. Dios nos ofrece mucho, ¿cierto? Porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Oiga, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, esa fe. O sea, ya estaban saludándolo y confesándolo. Oiga lo que estaban confesando, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, no le pertenecían a este mundo. Ellos estaban, pero ellos sabían que iban a un lugar extraordinario.
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿cierto? Sobre la tierra. Y es por eso que quizás muchos a veces nos dicen locos, pero es porque nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí, mis hermanos, y esto habla de nuestra identidad. Sabes que nosotros no somos de aquí y tenemos que tener siempre claro nuestra identidad, ¿cierto? Que nosotros estamos en el mundo, pero no, o sea, no pertenecemos a este lugar. No nos podemos adaptar a esas culturas, cosas que tiene el mundo, porque somos extranjeros y peregrinos. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, en Egipto, si hubieran estado, ay no, yo dejé Egipto, lo que yo dejé, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, a ellos les quedaba tiempo de volver, pero dice, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa misma ciudad Dios la preparó para nosotros. Entonces miremos, mis hermanos, qué bonito, qué valioso es esto que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Cierto, yo no sé si usted se siente privilegiado, pero de verdad que eso genera gozo en nuestro corazón. Saber que Dios ha preparado una ciudad tan grande. Y sabemos que en breve estaremos allí con nuestro Padre, en aquella ciudad. Aquellas señales que se han estado viendo y se han estado manifestando, eso nos da a entender de que nuestro Dios muy pronto nos recogerá y nos llevará a esa ciudad donde estaremos para siempre con Él. Como dice aquella alabanza, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz ni tampoco su calor, ¿cierto? Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el consolador. Y es algo extraordinario que el Señor nos ofrece, ¿cierto? Y así como somos extranjeros, estamos aquí hospedados. Aquí estamos hospedados. Así como cuando usted está en un hotel, usted está ahí, pero usted sabe, usted mide el tiempo, yo me tengo que ir tal día, y usted empaca las cosas, ¿cierto? Eso, preparando. Acá estamos hospedados. Estamos aquí hospedados, pero, cuando salgamos de aquí, es porque ya vamos a irnos con Él. ¿Cierto? Por eso tenemos que alistar la maleta. Alistemos la maleta para que nos vamos con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Yo también me quiero ir con Él. Por último, ya vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19, la palabra del Señor Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuche esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Entonces el versículo 20 dice, qué bueno que lo lea usted, mi hermano, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ¿a quién?
al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestra ciudadanía no está aquí, ¿cierto? No pertenecemos a este lugar. Hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados hacia la eternidad con nuestro Señor. Yo le invito a mis hermanos para que estemos sobre los pies. Y qué bueno que en este momento nosotros le pidamos al Señor que siempre, no importando lo que suceda en nuestra vida, no importando las circunstancias, si quizás Dios nos bendice materialmente o otros ejemplos, nosotros no perdamos la mirada del galardón. Por más grande que sea la dificultad, mi hermano, mi hermana, por grande que sea esa lucha que hay en usted, no podemos perder la mirada del galardón. Si usted está acá es porque Dios la ha llamado, Dios lo ha llamado para heredar la vida eterna. No podemos desviarnos por más obstáculos que se nos presenten. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor Jesús, en el autor de la salvación, en el autor de la fe, en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el final. Y es por eso que hasta aquí hemos llegado, porque ha sido Él nuestro sustentador. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es momento de que usted esté convencido de que no mire más grande su debilidad, sino mire a este Rey soberano que dice que su poder se efectúa poderosamente en su debilidad. Qué bueno que usted en este momento hable con el Señor Jesús. Padre celestial, aquí estamos, soberano Rey. Señor, presentándonos delante de ti, Jesús. Señor, rogándote, mi Padre, que tú nos ayudes a siempre tener claro, tener presente, mi Rey, que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella. Señor, y que por adversidades, que quizás el mundo vaya de peor, de mal en peor, Señor, pues esta ciudad, este país, este mundo, no es allí donde nosotros pasaremos la eternidad, porque nosotros creemos fielmente, Jesús, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde te esperamos a ti, Señor, tú que transformarás este cuerpo, mi Señor amado, y nos permitirás adorarte, exaltarte, glorificarte, atributarte loor y alabanza, Señor, pero no por un momento, sino perpetuamente, Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, nos apropiamos de tu palabra, Jesús. La atesoramos en nuestro corazón y te damos las gracias, Padre Santo, por tus consejos tan sabios, mi Dios. A tu nombre sea absolutamente toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.